Naciste para brillar. Hola, soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de estar nuevamente contigo en el podcast Naciste para brillar. Y hoy, como siempre, te traigo un tema muy interesante que estoy segura que te ayudará mucho en tu crecimiento. Y el tema es de la frustración al logro. Supera los 6 enemigos que te están impidiendo lograr tus metas. Siempre me gusta comenzar con una frase y en esta ocasión te traigo una de Christopher Reeve. Si te recuerdas, Christopher Reeve fue Superman, que ya murió, pero fue un magnífico actor y una magnífica persona. Y la frase que nos trae Christopher Reeve hoy es: al principio los sueños parecen imposibles, luego son improbables y eventualmente son inevitables. ¿Qué te parece? Me encanta esta frase. Ha sido una inspiración para mí durante muchísimos años, porque cuando yo comencé mis proyectos, mis empresas, básicamente eran un sueño que a veces ni yo misma me lo creía, y eventualmente empecé a creer que era posible. Y ahora pues aquí estoy contigo como conferencista, que es lo que amo, traerte mensajes para tu desarrollo, y logré salir adelante con mi sueño. Tú también lo puedes hacer. Y siempre me gusta comenzar con una pregunta que te haga pensar, y hoy te tengo esta pregunta interesante. ¿Tienes alguna meta que realmente quieres lograr y que por más que lo intentas y lo intentas, no lo logras? No sé si te ha pasado, pero si te ha sucedido, estoy segura que te sientes frustrado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una meta que realmente queremos lograr y que por algún motivo, no sabemos por qué, pero no la estamos logrando, nos sentimos tan frustrados que hasta nos podríamos ver tentados a abandonar la meta. Te voy a decir que nuestra mente funciona de formas tan interesantes que empezamos a autojuzgarnos. En lugar de ver qué es lo que está sucediendo, realmente empezamos a pensar qué es lo que me pasa a mí porque no logro la meta. ¿Será que no soy capaz? ¿No tengo lo que se necesita? ¿No es para mí? ¿No me lo merezco? Y mira, todo tipo de autojuicio. En lugar de analizar objetivamente qué es lo que está pasando. Pues te quiero contar que hace algunos años, bastantes, me puse una meta que no tenía nada que ver con negocios, pero la voy a usar como ilustración porque realmente me impactó muchísimo. Yo necesitaba bajar 5 libras. Te estoy hablando más o menos de hace unos 12 años. Tenía que bajar 5 libras. Entonces decidí trabajar por bajar esas 5 libras. ¿Y qué crees? Al final del año no había bajado ni 1 libra. Es más, había aumentado 5 más. ¿Y qué crees que pasó después? Seguí trabajando por bajar ya no solo esas 5 libras, sino las que había aumentado. Y cada año, en lugar de bajar de peso, iba subiendo de peso. Y me llegó enero del 2022 y tenía 40 libras de sobrepeso. Es más, ya no era sobrepeso, era obesidad, clínicamente hablando. 40, de hecho ni siquiera eran 40, eran 43. Imagínate, empecé queriendo bajar 5 libras y en lugar de lograr mi meta, y créeme que trataba de comer bien y trataba de hacer ejercicios y hacía ejercicios, pero no lograba hacer nada en relación a mi peso y cada vez me sentía más frustrada y me metía en programas y trataba de hacer cosas, y eso hizo que realmente en enero del 2022 tomara una decisión. Busqué un médico que me ayudara con este proceso. Y tú vas a decir, pero antes también lo habías hecho. Sí, pero te voy a decir, 1 año después, yo había bajado todas esas libras en diciembre. Y ahora, que ha pasado ya más de 1 año y medio, no solo me mantengo, sino que también hago ejercicio todas las mañanas porque estoy recuperando mi musculatura. ¿Qué fue lo que pasó? Y mira, te voy a decir, yo soy coach. ¿Qué significa eso? Que me dedico a ayudarle a las personas a entrenar su mente para lograr lo que necesitan lograr. ¿Pero qué crees? Yo misma no estaba aplicando lo que yo enseño. Y me di cuenta que no podía lograr esa meta porque estaba cometiendo ciertos errores fundamentales. Te voy a contar que a tu mente le fascinan las metas. Le encanta lograr metas, contrario a lo que muchas personas puedan creer. El problema es que para lograr esas metas tu mente tiene que tener ciertos parámetros bien definidos. Si no los tiene bien definidos, no va a lograr la meta. Y recuerda que hay una parte de ti
que es tu parte emocional quizás o racional, que dice yo quiero lograr esa meta. Pero si tu mente no está alineada con esta meta, no lo va a hacer, aunque una parte de ti diga que sí quiere. Eso era lo que me pasaba a mí. Yo decía, sí quiero bajar de peso, pero ciertas cosas en mi vida no estaban alineadas. Así que, como te decía, esto tiene que ver con mi peso, el ejemplo. Pero se aplica a todo. Se aplica a mi negocio, se aplica a mis finanzas, se aplica a, si tuviera una carrera, pues a mi carrera, a cualquier cosa que quieres lograr. Y por eso hoy te traje, ¿cuáles son estos 6 enemigos? Porque si tú no tomas conciencia de ellos, te puede pasar lo que me pasó a mí. Que en lugar de ir trabajando por mi meta, más bien iba alejándome cada vez de mi meta. Pero lo que es peor, te puede pasar que te sientas tan frustrado que termines abandonando metas que realmente valen la pena, como esa empresa que quieres crecer. O tal vez exportar o duplicar tus ventas o contratar más empleados para generar el doble de producción y por lo tanto el doble de ganancias. O tal vez sea una meta profesional donde tú quieres crecer en tu carrera y te sientes frustrado. Así que te voy a compartir cuáles son estos 6 enemigos. ¿Para qué? Para que tú tomes conciencia de ellos y empieces a trabajar en cambiar estas áreas. El primero de ellos es la falta de decisión. Mira, yo te voy a decir que hasta que realmente no estés comprometido con una meta, no la vas a lograr. Eso es lo primero. Y te voy a confesar, yo quería bajar de peso. Pero hay una gran diferencia entre querer algo y estar comprometido con algo. Estar comprometido significa que le vas a dedicar el tiempo, los recursos, los medios para hacerlo. Y significa, y te voy a decir esto que suena bien radical, pero es real, que no existe un no puedo. No existe un no. Lo que existe es una mentalidad de voy a buscar la forma. ¿Ves? Yo no tenía ese compromiso. Y fíjate que como no tenía el compromiso, algunas veces hacía las cosas, otras no. Y era más fácil para mí tener una excusa que lograr mi meta. Lo mismo te va a pasar a ti con tus metas de negocios o tus metas de carrera, tus metas profesionales o cualquier otra meta. Si no estás verdaderamente comprometido, va a ser más fácil que encuentres una excusa. Entonces, ese es el primero. Ahora viene el segundo enemigo, metas mal definidas. Tu mente necesita claridad. Si no tiene la meta claramente definida, no la va a poder lograr. Y aquí nos pueden pasar varias cosas. Que la meta está ambigua, por ejemplo, que la meta está contradictoria a algo que quieres en tu vida o que está pasando en tu vida, o que la meta es demasiado grande y no te la crees. ¿Ok? Entonces tú vas a decir, Jessica, pero tú estás hablando en contra de lo que hablan todos los conferencistas y los gurús y los de desarrollo personal, porque todo el mundo nos dice, y ciertamente que Jim Collins, que es un investigador serio, lo dijo, establezcámonos metas que sean tan grandes que sintamos que son imposibles. Pero entonces, ¿cómo me dices tú que no es así? Te voy a decir, el problema es que si tu mente no cree la meta, no entiende la meta o está confundido con la meta o piensa que es contraria a algo que tú quieres hacer, simplemente no la va a hacer. Entonces, aquí la palabra clave es creer. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú tienes que definir la meta de una forma que tu mente la entienda. Entonces, puede ser una meta enorme, como dice Jim Collins, una meta gigantesca. En inglés le dice hairy, audacious goals, que no sé cómo lo diría yo en español, ¿verdad? Pero son metas espantosamente grandes. Pero ¿sabes qué? Tu mente tiene que creerlas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú puedes definir tu meta en 2 etapas, es decir, tener una visión enorme, pero tener metas más pequeñas que te lleven a esa visión. Luego también tienes que ser claro. Ojo con esto, que la claridad suena raro, pero es ambigua. ¿Por qué? Porque recuerdo cuando comencé mi primera empresa. Y fíjate que yo trabajé por muchos años y yo dije, yo me salgo de este trabajo donde estoy porque quiero poner una empresa. No sabía qué empresa era, no sabía qué me iba a dedicar, pero tenía la claridad de que iba a ser una empresa. Entonces no había una claridad al 100%, un poco ambiguo, pero sí había un norte muy claro. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tomé la decisión de poner mi empresa, decidí que iba a poner mi empresa, no que me iba a volver a regresar a trabajar. Y en el año que renuncié, que fue en el año 2008,
te lo digo, jamás volví a trabajar como empleada. ¿Ves? Trabajé como consultora ciertos años porque lamentablemente mi primera empresa fracasó y entonces tuve que refinanciarme trabajando como consultora de medio tiempo por mientras construía la otra empresa. Y un año trabajé como apoyando a una organización, pero yo siempre tuve mi empresa. Así que desde el año 2008 nunca más regresé a trabajar para alguien. Entonces, si te fijas, mi mente estaba clara en cuál era el camino. No tenía 100% de claridad, pero tenía claridad en el rumbo y no me fui para el otro lado. Entonces, te fijas que debe existir esa claridad para tu mente, si no, no vas a poder lograr tu meta. ¿Ok? Lo siguiente, falta de una guía o de un apoyo. Y te fijas que yo comenté que fui a donde un médico. Antes ya había ido con otros profesionales y no es que no fueran buenos. Sin embargo, habían dos factores importantes que hicieron que yo no les prestara atención. Primero, yo no estaba comprometida, como te dije. Y segundo, ellos no estaban alineados, digamos, a la forma en que yo trabajo. Mi médico, para empezar, es una señora ya, digamos, grande, de mucha experiencia, y yo necesitaba a alguien que fuera lo suficientemente estricto para ponerme a mí en un carril, que yo no me saliera de ese carril. Entonces busqué una persona muy especial, es decir, con ciertas cualidades. Entonces yo te digo, necesitamos alguien experto, alguien que haya tenido éxito, alguien que realmente nos aprecie y que realmente nos ponga el interés para poder salir adelante. Algunas veces puede ser un médico, puede ser un coach, puede ser un consultor, un mentor. No es fácil encontrar a esta persona, pero créeme que se necesita una guía para salir adelante. Y eso nos lleva al siguiente punto, porque esta guía te va a ayudar a crear un plan, porque el siguiente enemigo es la falta de un plan. Y nuevamente, aquí con las metas es un poco extraño. ¿Por qué? Porque sí necesitas un plan, pero el plan no necesariamente va a ser exacto, porque recuerda que siempre que haces un plan estás haciendo una aproximación hacia el futuro y ni tú ni yo conocemos el futuro, así que ese plan no va a ser 100% exacto, pero te va a dar la guía de dónde tienes que agarrar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, mi médico me dio un plan que era un plan nutricional, ¿ves? Y me dijo, usted va a hacer esto y en estos meses vamos a hacer esto, ahorita va a suspender el ejercicio porque realmente no estaban en las condiciones de hacerlo. Cuando llegue a este peso va a empezar con ejercicio y su ejercicio va a ser así, así, así. Había un plan. En el camino puede suceder, como te decía, que esta aproximación al futuro no te funcione, es decir, el plan fracasó, no funcionó como tú pensabas, pero tú puedes modificar ese plan y trabajar en un nuevo plan. Pero ¿sabes qué? Necesitas un orden, porque eso le permite a tu mente estar estructurada y enfocar los esfuerzos en una dirección. Si no tienes plan, puedes tener una meta. Tengo la meta aquí, pero ¿qué crees? Tu hoy, que es acá, no encuentra este puente para llegar a este futuro. Ese puente se llama plan, ¿ok? Y hay que accionar para poder llevar a cabo ese plan. Voy con el siguiente enemigo. Y el siguiente enemigo es el miedo y las creencias equivocadas. Aquí viene un problema. Si tú tienes miedo de la meta que te has propuesto, no la vas a hacer. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más hace tu mente es protegerte. Y cuando tiene una sensación de peligro, va a hacer todo lo que esté en sus manos para evitar que te metas en ese lío. Entonces, por ejemplo, si tú dices, yo quiero exportar, pero tienes tanto miedo de hacerlo, de meterte en un nuevo mercado, porque no lo conoces, no sabes cómo es la logística, la distribución, etcétera, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a autosabotear y no lo vas a lograr. También las creencias equivocadas te pueden autosabotear, porque tal vez tú te estás poniendo límites que no existen. Entonces ahí tienes que trabajar en un autoexamen preguntándote qué es lo que verdaderamente me está parando de esta meta. Y te voy a decir, es importante aquí ser brutalmente honestos con nosotros. No es fácil decir tengo miedo, pero si tú no identificas lo que verdaderamente está pasando, no lo vas a lograr. Y muchas veces ocupamos a alguien que nos ayude a superar este miedo, específicamente un coach profesional que trabaje en esto. Y lo último, el último enemigo es la falta de confianza en que lo puedes lograr. Mira, podemos tener todos los requisitos anteriores. Es más, todo el mundo puede creer en ti, pero si tú no crees en ti, no lo vas a hacer. Y te voy a decir
Que aquí viene un pequeño problema, porque a veces uno realmente no cree que puede hacerlo. Otra vez regreso. Cuando yo estaba empezando a bajar de peso, ya llevaba en una lucha de 10, 12 años. ¿Cómo crees que estaba mi autoconfianza en que yo era capaz de bajar de peso? Créeme que estaba muy baja. Pero ¿qué crees? Hice algo. Me rodeé de personas que creían que sí era posible. Entre ellas mi médico. Entre ellas mi mejor amiga. Mi mejor amiga me dijo, Jessica, tú cuando te propones algo siempre lo logras. Y cuando me dijo eso me resonó, porque yo dije, llevo 10 años tratando de bajar de peso y no lo he logrado, pero he logrado otras cosas. Y entonces hice algo, porque algunas veces la falta de confianza te va a detener, pero entonces tienes que aferrarte a una confianza prestada. ¿Qué significa eso? Que tienes que rodearte de personas que crean en ti, que te apoyen. Y esto no es fácil, porque muchas veces nuestro mundo está rodeado de personas que no creen en nosotros y que más bien nos van a decir que no podemos. Así que ten cuidado con quién te rodeas. Pero además de eso, tienes que trabajar en otras áreas de tu vida para crecer en tu autoconfianza, porque la necesitas para lograr tus metas. Te voy a decir que convertir esta frustración en un logro requiere dedicación, resiliencia y la creencia sólida de que lo puedes lograr. Yo te voy a decir que si hasta ahora ha sido difícil, es el momento para que tú hagas un inventario y que revises si verdaderamente estás bien o estás cayendo en alguno de estos enemigos. Puede ser que verdaderamente esa meta no sea para ti. Recuerdo cuando puse mi primera empresa y la quebré. Oye, por más que me hubiera esforzado, esa meta no era para mí. Pero hay una gran diferencia entre las cosas que sí podemos hacer y en el fondo lo reconocemos versus algunas metas que tenemos que abandonar. Otro día voy a hablar más de esto. Pero te voy a decir una cosa. Cuando trabajas en ti, te das cuenta que sí eres capaz. Y así como yo me di cuenta que era capaz de bajar esas 40 libras y mi vida mejoró muchísimo a consecuencia de ello, estoy segura que tú también eres capaz de lograr tus metas. Así que, ¿qué te parece si nos vemos al otro lado de tus metas? Siempre me gusta terminar con un auto-coaching. Y yo quiero que te sientes con un lápiz y un papel y que empieces a analizar estos 6 enemigos que acabo de hablar y que revises una meta que verdaderamente quieres lograr y que verifiques cómo estás en relación a estos 6 enemigos. Y así puedes hacer algunos cambios que te van a ayudar a llegar a donde quieres llegar. ¿Qué te pareció nuestro podcast del día de hoy? Realmente me encantó estar contigo nuevamente en Naciste para Brillar y recuerda que estamos aquí todas las semanas, que nos puedes escuchar en las plataformas de podcast más conocidas como Spotify, Apple, Amazon y también desde luego estamos en nacistesparabrillar.com. ¡Hasta luego! Naciste para brillar. Oh. Gracias por elegirnos para acompañarte en el camino al liderazgo. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana en un nuevo episodio de Naciste para Brillar.